Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el periodista cubano y mexicano Ángel Guerra sobre los 90 años de vida del comandante Fidel Castro. Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este Cruce de Palabras. Ángel, tú fuiste director de la revista Juventud Rebelde, del periódico, de la revista Bohemia. Has estado muy inmerso en la vida política cubana. Sin embargo, eres más joven, podemos verlo evidentemente, que el comandante Castro. ¿Cómo fue que supiste tú de él por primera ocasión? Yo estaba en casa de una familia muy allegada a la mía, y bueno, de hecho la dueña de casa, yo la trataba como tía, y alguien subió por la escalera en La Habana con un periódico y con la noticia de que habían atacado el Moncada, y el periódico tenía un cabezal a 8 columnas que decía: atacan el Moncada. ¿Qué edad tenías? 10 años. 10 años. ¿Y te queda eso vivo en la memoria? Eso no se me ha borrado de la memoria nunca, lo tengo claro, el periódico ahí, y la noticia. Y bueno, yo pues en esa época no tenía la menor idea de qué era el Moncada, ni quién era Fidel, ni podía imaginarme a qué obedecía aquello, pero es la primera referencia que yo tengo de Fidel. Y cuando triunfa la Revolución Cubana, cuando ganan los rebeldes, ¿qué se te vino a ti a la cabeza? Bueno, fíjate que yo estaba en el exilio y estaba en San Francisco, desesperado por ir para Cuba. Y yo seguí todos los últimos días de la guerra por periódicos, las radios, y llamando a mi familia para que me mandaran un pasaje para regresar. Y bueno, al fin gané la batalla y logré que me mandaran un pasaje porque querían que yo terminara. Yo había empezado a estudiar segundo año de high school y querían que yo terminara, y yo me negué hasta que entonces, pues bueno, ya yo tenía un conocimiento de Fidel, del Che, pues bueno, por la prensa, y de la batalla de las villas, de las hazañas del Che, de la guerra en la Sierra Maestra. O sea, me había vuelto un lector de eso porque ya yo en ese momento militaba dentro del movimiento 26 de julio. Y cuando tú tienes contacto con Fidel Castro por primera ocasión, ¿cuándo fue y qué impresión te provocó? El primer contacto personal fue en Varadero. A los cuadros del partido nos obligaban a ir de vacaciones. Tú ya eras cuadro del partido. 15 días, y un día estábamos nadando, el segundo secretario del partido en la provincia donde yo vivía y donde era cuadro del partido, y en ese momento pues chocamos con Fidel, que venía con las patas de rana, decimos nosotros, las paletas, y su equipo de caza submarina, con 2 o 3 personas más. Y ahí empezamos a hablar y estuvimos hablando como 2 horas. Fidel habló de muchísimas cosas. Me pidieron que hiciera un reportajito para el boletín del partido de la provincia, y yo lo hice, de ese encuentro con Fidel. Y bueno, pues me causó la impresión que causa Fidel de que te captura, un encantador de serpientes. Sí, te conquista. Sí, Fidel es un gran encantador, y además de eso me produjo una impresión para toda la vida que únicamente la podría comparar con la que me produjo el Che, cuando después lo conocí. Ya yo conocí al Che. Cuando se produce este momento de encuentro con Fidel, ya yo conocía al Che más personalmente, y fue la misma cosa. Es como caer en trance para toda la vida con esa persona. Tú hiciste periodismo junto con
Fidel. Tú Sí, dirigiste sí. órganos estrechamente ligados a la vida política cubana. Sí, Fidel le da mucha importancia a los medios de comunicación y además de eso él tenía un entrenamiento periodístico porque él escribió mucho antes del ataque al Moncada y después, y pues donde quiera que le publicaban ahí publicó en Bohemia, en la revista, en el periódico Alerta. Era muy asiduo a los periódicos, tenía cultura de tipografía, etcétera. Y bueno, pues escribía también editoriales del periódico Granma, en esta época que estamos hablando, cuando era un acontecimiento muy importante, muy exigente consigo mismo en cuanto al estilo, a que no hubiera una errata, a veces nos leía lo que había escrito, a ver qué pensábamos, porque se creaba una tertulia en el periódico Granma a medianoche, después de las 12 de la noche, siempre que había acontecimientos importantes, y entonces nos mandaban a buscar a algunos de los directores de otros medios, y ahí en la mesa redonda que había en la dirección de Granma, él se sentaba y nosotros nos sentábamos alrededor, y bueno, pues se producían muchos comentarios sobre lo que estaba pasando. Pensaba como periodista, pensaba como político, pensaba como educador de masas. Como las tres cosas. Fidel tiene sentido del periodismo, bueno, de la educación de masa, imagínate, tú lo sabes bien, y creo que la definición de Jean Paul Sartre es extraordinaria, es uno de los más grandes pedagogos que he conocido. Bueno, con la televisión hizo una escuela, todos veíamos a Fidel 3, 4 veces por noche después del triunfo de la revolución, explicarnos del ABC. Ahí él fue el que nos enseñó la propiedad privada, sus consecuencias, la explotación capitalista, el subdesarrollo, todo eso nos lo fue explicando Fidel, no por clase, hablando de los momentos, las cuestiones de actualidad, pero desarrollándolas teóricamente. Y los hacía que en los grandes discursos con grandes concentraciones de masas, o lo hacía a través de la radio. ¿Cuál era ese instrumento de pedagogía de masas? Lo hacía en el televisor. Realmente tengo entendido que es el político que más ha utilizado la televisión, además de Kennedy. Estamos hablando de los años 60, o sea, la televisión todavía era un poco una novedad. Y quiero decirte, a nivel de masa, había televisión desde los años 50 y tantos en Cuba. Creo que fue el primer país de América Latina donde hubo televisión, por la condición semicolonial que había con respecto a Estados Unidos. Pero Fidel se percató de la importancia de la televisión, y eran, ahora retrospectivamente uno se da cuenta que eran verdaderas clases. Aquello duraba 3, 4 horas, yo me acuerdo. ¿Y la gente permanecía delante de la pantalla? Si poníamos una lata de galletas, yo me acuerdo, y íbamos tomando café con leche y viendo a Fidel, y a veces eran 4 horas, y nadie se aburría ni se cansaba, porque verdaderamente estábamos descubriendo un mundo distinto. Él dijo una vez: nos casaron con la mentira y nos obligaron a vivir con ella, y por eso nos parece que el mundo se viene abajo cuando nos dicen la verdad. Y yo creo que Fidel lo que hizo fue también quitarnos esa venda, todos los preestereotipos, los prejuicios del capitalismo, el racismo, el clasismo, la discriminación de los pobres, todas esas cosas, pues las fuimos erradicando en la medida que eso es posible a escala de la conciencia social. No se erradica del todo. Pero se gana y se avanza mucho, y algunas personas avanzan más que otras, y yo creo que Fidel en eso fue un factor fundamental en la educación política de un pueblo entero, ya no de los cuadros, de un pueblo entero. Con esto, y bueno, cuando él hablaba por televisión también hablaba por radio, Luis. Se encadenaban y los medios, y había quien lo oía por radio, porque tampoco había quien no tenía televisión. Y como periodista, ¿cómo era, Ángel? Porque lo hemos leído últimamente en las columnas que escribe después de que dejó sus responsabilidades al frente del partido y del proceso revolucionario. Pero ¿cómo era antes de estas columnas que escribe ahora?
Bueno, él lo primero que hace es que, a mi juicio, muy importante, Fidel, está muy bien informado. A Fidel nunca admitió que le mandaran esos resúmenes de prensa que le mandan a los ejecutivos y a los líderes en el mundo. A él le mandaban las ristras de cables de AP, de Reuters, de France Press. A él no le gustaba que se las organizaran ni nada de eso, que se las mandaran así por agencia. Y él se leía todo aquello, además con esa memoria fotográfica y esa rapidez para leer, y él presumía de que siempre estaba más informado que uno, y hasta a veces me preguntaba, por ejemplo, me llamaba por teléfono a Juventud Rebelde cuando yo era director, y me decía, ¿supiste esto? Y, no, comandante. Dice, pero, como diciendo, estás perdiendo el tiempo. ¿Qué haces al frente? Me acuerdo cuando hubo el canciller panameño de la época de Omar Torrijos en la OEA, hizo un primer ataque a Estados Unidos y me llamó inmediatamente. Y yo no había leído el cable. Pero bueno, me salvó una cosa, que yo no tenía teletipo de AP. y él sí. Con eso pasaste el examen. Sí, y entonces, pero a los 2 días tenía instalado un teletipo de AP en el periódico. O sea, entonces lo primero es un hombre extraordinariamente bien informado. Sí, sí. Pero más allá de eso, ¿qué tipo de periodismo practica? Bueno, pues él hizo la editorial, mira, el él hizo artículo de fondo. Por ejemplo, sobre la corrupción del expresidente Carlos Priu. Siendo presidente todavía, y después en los primeros tiempos del golpe de Batista, Fidel habló mucho de la corrupción de Priu, hizo unos reportajes fantásticos. Yo no sé cómo pudieron ellos, las fotos creo que las tomaba Fernando Chenar, que después fue un atacante del Moncada, como casi todos los atacantes del Moncada, un hombre sumamente humilde. Hay la falsa idea de la clase media, porque los atacantes de Moncada, con excepción de Fidel, Raúl y 8 o 10 más, eran gente muy humilde, campesinos, obreros, agrícolas, o obreros industriales, y algunos desempleados, como pasa siempre en estos países nuestros. Y bueno, pues esos reportajes sobre la corrupción, por ejemplo, después Fidel, del Moncada, en que se instauran las garantías constitucionales, porque estaban suprimidas las garantías después del ataque al Moncada. Fidel escribe una serie de trabajos bajo el título Mientes Chaviano. Chaviano es el jefe militar de Santiago de Cuba, del cuartel que fue atacado, que masacró a los moncadistas ya después de capturados, después de hechos presos, torturó. O sea, hay toda una historia de reportajes y después de editoriales. ¿Te parece, Ángel, si vamos a una pequeña pausa? Ya volvemos. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el periodista Ángel Guerra sobre los 90 años de vida del comandante Fidel Castro. Ángel, Fidel Castro juega un papel muy importante en las luchas en contra del colonialismo, en África, en Asia, de las luchas de liberación nacional en México, en un momento en el que los partidos comunistas se habían retrotraído y estaban buscando espacios de coexistencia pacífica. Tú viviste todo eso en carne propia. ¿Cuál fue la actitud de Fidel, del Partido Comunista Cubano sobre esos movimientos? Mira, Fidel siempre nos educó, y fue la práctica de la Revolución Cubana, que la solidaridad con todos los pueblos que luchaban. Y esto tenía un antecedente de su presencia en la expedición contra Trujillo cuando tenía 21 años, en el Bogotazo después cuando tenía 22. Y fue internacionalista siempre. Sí, imagínate que en el Bogotazo los planteamientos que lleva es la devolución de las Malvinas a Argentina, la independencia. Bogotazo es un movimiento de 1948 en Bogotá, un gran Colombia. estallido popular, porque asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, un gran... Nada más para ubicarnos, digamos, y él está ahí. Es el antecedente, son antecedentes de eso. Después, bueno, pues en el Moncada hay menciones a las luchas en América Latina contra las dictaduras militares.
Y inmediatamente que la revolución triunfa, bueno, pues hay expediciones a Santo Domingo para intentar derrocar a Trujillo. Empiezan a recibirse combatientes revolucionarios en Cuba, empiezan a prepararse militarmente para marchar a sus países. También hay que recordar que Cuba quedó aislada del mundo, excepto México. Todos los países de América Latina rompieron y además instauraron dictaduras militares Estados Unidos en todo, prácticamente en América Latina, pero su involucramiento también fue en África y en apoyo a los vietnamitas. Y a los vietnamitas extraordinarios. Bueno, en Fidel, contra del imperialismo estadounidense. Yo he presenciado a Fidel angustiado por Vietnam, porque cuando estaban los puertos Hanoi bajo las bombas y Haiphong minado, que no se podían entrar ni salir los barcos, y los vietnamitas no recibían ni alimentos ni nada, ni municiones, nada. La angustia de Fidel por romper con aquella situación, bueno, viendo los B-52 bombardeando en alfombra sobre aquel país y rompiéndose la cabeza, inclusive viendo qué concesiones podemos hacerle a Estados Unidos para que paren estos bombardeos. Tenemos que salvar a Vietnam. Pero una cosa angustiosa se le veía, una cosa verdaderamente que llegaba uno a sentir solidaridad con él por lo que estaba sufriendo y no le encontraba salida, ¿no? Ángel, Cuba es una isla pequeña, está muy lejos de ser una potencia económica, era un país cercado económicamente, no era la Unión Soviética, el gigante, el oso gigante. Y sin embargo, Fidel tenía esta visión internacional, se movía en el mundo de la política internacional con una enorme inteligencia, sagacidad. ¿De dónde viene esta visión cosmopolita de la lucha y de posicionarse? Bueno, Fidel es un lector voraz. Nada más que hay que leer la lista de libros que se leyó solamente estando preso en Isla de Pino, que van desde la novela, la literatura rusa, de Tolstoy, tratados políticos, Maquiavelo, Erasmo, por supuesto el Estado y la Revolución, Marx. El Estado y la Revolución lo marcó mucho, porque, bueno, él inclusive tiene cuando le dieron el doctorado en la Universidad Carolina de Praga, él se lo dedicó al Estado y la Revolución. Hizo una explicación de lo que el Estado y la Revolución había servido para él en cuanto a aprender una serie de... confirmar. O sea, hay toda una formación política previa de él. Sí, una visión universal, hay un conocimiento indudablemente de los países, de los problemas de América Latina. Eso existía, y además Fidel es un lector voraz que no para de leer ni en el coche, ni en la oficina, en ninguna parte. Pero siempre. Esa pequeña isla estaba de repente involucrado en conflictos como el de Angola, sí, ¿no? En la lucha de liberación de Angola. Siempre hubo militares cubanos, casi desde poco tiempo después de su fundación, en Guinea-Bissau y en Angola, con el MPLA, eran misiones militares, ¿no? Eran que iban a asesorar y a adiestrar a los cuadros de mando, los oficiales de estos movimientos de liberación nacional. Fidel tenía una relación muy estrecha con Amílcar Cabral, muy estrecha. Yo lo pude ver conversando a los dos, y había una corriente de afecto, de identidad, igual que con Neto. Y hoy, en lugar de esa presencia militar, lo que comenzamos a ver ya desde hace unos años es esa presencia de médicos cubanos, de educadores cubanos, de atletas cubanos, también prácticamente en todo el mundo. ¿De dónde viene esta visión de Fidel? Él siempre dijo que no hay revolución sin internacionalismo, y que el internacionalismo no es dar lo que sobra, sino compartir lo poco que se tiene. Y de ahí, desde eso parte. Yo recuerdo una discusión de Fidel con Werner Lamberts, un dirigente del Partido Comunista de la RDA, que era un hombre bastante abierto y con el que Fidel le gustaba hablar. Y Fidel le decía: ustedes tienen que dedicar un 30% de la renta nacional al internacionalismo. Ningún país socialista debe invertir todo lo que
lo que produce su economía en el consumo y en el desarrollo propio. Tiene que dedicar una cantidad importante. Eso fue una discusión una madrugada en Berlín, me acuerdo. Tuve el privilegio de presenciar esa discusión, una cosa interesantísima. Y él insistiendo porque eso es una cuestión de educación política de las masas. Ángel, déjame preguntarte esto. Tú sigues viviendo con la presencia de Fidel en tu vida y en tu quehacer. Tu trayectoria personal es la trayectoria de toda una generación y de generaciones posteriores. Sin embargo, los jóvenes, los muchachos que hoy tienen 18 o 20 años, no necesariamente saben quién es Fidel Castro. ¿Cómo crees tú que se ve esa figura? Fidel en Cuba es algo así como un padre. En América Latina yo creo que es posiblemente la figura que más influencia ha tenido en el siglo XX. Bueno, por supuesto Bolívar tuvo una enorme influencia en su momento, pero hay que tomar en consideración también ya los medios de comunicación que existían, las comunicaciones en la época que le tocó vivir a Fidel. Y yo creo que los jóvenes actuales es importante que conozcan esa trayectoria y ese pensamiento, pero por supuesto que yo creo que hay que buscar las formas. ¿Pero es una figura atractiva para esa juventud, dirías tú? Yo creo que sí, definitivamente. Para cualquier joven, una persona con las características de Fidel, con la valentía, con el sentido del honor, de los principios, el hecho de dar siempre el ejemplo de Fidel, yo creo que es muy importante, y más en este mundo tan banal, neoliberal, donde no se le da importancia nada más que a los antivalores, a las cosas banales, etcétera. Pues yo creo que sí, que para los jóvenes es una chispa chocar con el conocimiento de la existencia de un hombre con esas características. Sigue vivo, sigue haciendo política a sus ya casi 90 años, sigue influyendo. ¿Cuál te parecería a ti que es su principal legado? ¿Qué es lo que ha dejado que tendría que ser recuperado por las próximas generaciones? Mira, de Fidel yo creo que el darle una gran importancia a los valores morales, a la educación política de los jóvenes y en general del pueblo, su concepción internacionalista y solidaria con los demás pueblos, y la capacidad extraordinaria y casi única, se da en muy pocos hombres, de saber combinar la firmeza en los principios con la flexibilidad táctica. Eso es muy difícil. Y en eso Fidel ha sido verdaderamente un maestro enorme, y a mí me parece que es muy importante porque hoy estamos en un mundo de todo da lo mismo, nada de todo vale, y Fidel, ese apego a los principios, yo creo que ha sido una guía durante toda su vida, al costo que sea. Yo recuerdo el apoyo de Cuba a Vietnam, a Chile, de Allende, fue extraordinario. La relación entre ellos dos era una relación excelente. Sí, Allende y Fidel era una amistad extraordinaria. Creo que comparable con la amistad con el Che y la amistad con Chávez. Bueno, él ha dicho que Chávez fue el amigo, su mejor amigo en toda su vida política, hay que tomar en cuenta, pero yo pienso que por el hecho que Chávez era un líder ya a escala latinoamericana. Este ciclo de gobiernos no neoliberales, vamos a definirlos así, que se han vivido en América Latina, ¿tuvieron influencia de parte de Fidel? Lo primero es la resistencia de Cuba. Si Cuba no hubiera resistido, la desmoralización habría cundido en América Latina. Yo creo que eso fue muy importante, no solo para los gobiernos, también para las luchas populares. El propio zapatismo, que tan importante fue como chispa para encender toda esta batalla contra el neoliberalismo. Yo veo el Caracazo
y veo Chiapas, 1 de enero del 94, como dos detonantes de este movimiento contra el neoliberalismo, que no solamente se da en América Latina, sino también el altermundismo, que fue y tan importante en su momento. De ahí surgieron los movimientos contra la guerra, cuando Irak. Entonces, eso fue muy importante en América Latina. Sí, ¿Y sí. qué más hubo influencia? Bueno, pues Fidel estuvo muy al tanto con Chávez de todo lo que pasaba. Por ejemplo, cuando Mar del Plata, la lucha en contra del ALCA, Fidel se entrevistó con los líderes populares, varios de los líderes populares que iban a estar después allí en Mar del Plata, con Delía, un líder piquetero argentino. Bueno, mandó a Ricardo Alarcón y a Abel Prieto a estar en Mar del Plata, en la calle, con los movimientos populares, porque Cuba no participa en la Cumbre de las Américas. Fue Silvio Rodríguez. O sea, Cuba estuvo presente en todo eso y muy al tanto, tratando de darle mayor apoyo a Chávez y a estos gobernantes que acabaron con el ALCA y que también lograron tantas otras cosas después. Comenzamos este programa, Ángel, con una pregunta personal. Déjame encaminarnos hacia el final con otra pregunta personal. Tú has tenido a lo largo de tu vida la oportunidad de tratar al comandante en distintos momentos y en distintas circunstancias. De todas esas experiencias, ¿cuál es la que más te marcó? ¿Con cuál te quedarías? En un minuto. Me quedaría con el momento en que él está hablando con Jesús Montaner, el que era su ayudante político en ese momento, y ya yo sabía que estaba hablando de que lo iba a acompañar a un largo viaje por África y los países socialistas. Era la primera vez que yo tenía la oportunidad como periodista de acompañar a Fidel en algo tan importante y que duró más de 2 meses ese viaje. Esa experiencia te marcó. Sí. Ángel, muchas gracias por estar en este cruce de palabras con nosotros. Y ustedes, amigos y amigas, les agradecemos su atención del día de hoy. Y ya saben, no se despeguen de aquí, de Telesur. Nos vemos la semana que viene. Bye.